Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 7, Colosenses. Y antes vamos a orar al Señor, agradeciendo por esta oportunidad que nos da de seguir estudiando su palabra y esta hermosa carta escrita por el apóstol Pablo hacia una iglesia que estaba dando testimonio de ser una iglesia saludable, a pesar de que estaba siendo atacada por mucho peligro de falsas enseñanzas. Aún así se mantenía en pie. Vamos a orar al Señor. Querido Padre, te damos gracias una vez más. Agradecemos, Señor, por esta oportunidad que nos das de abrir tu palabra. Queremos pedir en esta hora, Señor, que nos guíes, que a través de tu Santo Espíritu, Señor, podamos seguir comprendiendo y atesorando, Señor, todas estas verdades, aquellos principios, las implicaciones y aplicaciones también tan necesarias para nosotros en este tiempo. Necesitamos, Señor, de tu ayuda, necesitamos de tu dirección, porque sin ti, Señor, no podemos caminar de una manera madura ni ser una iglesia saludable. Necesitamos, Señor, depender de ti enteramente y conocer, Señor, cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Que el conocimiento de nuestro Señor sea, Señor, nuestro incentivo más grande, de poder conocer de todo corazón a nuestro Señor, pueda ser también la motivación para que nosotros podamos apartarnos del pecado, poder andar dignos del Señor, andar de la manera en que Cristo anduvo en esta tierra cuando nos visitó. Te damos gracias, Señor, por todo esto. Encomendamos este estudio en tus manos. Dirígenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Colosenses capítulo 2, dice así la palabra del Señor, verso 1. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. De ahí la lectura de la palabra del Señor. Puse como título para este estudio: la lucha de un siervo por mantener una iglesia saludable. La lucha de un siervo por mantener una iglesia saludable. Me estoy refiriendo al apóstol Pablo. Después de que el Señor había llamado al apóstol Pablo para comisionarlo, recordamos que el libro de los Hechos nos explica de dónde Dios sacó a este varón. Era perseguidor de la iglesia, y el Señor ya le había anunciado cuál era su ministerio hacia el futuro, y tenía este ministerio de sufrimiento por un lado, pero de gozo por otro lado, porque la misericordia del Señor lo salvó y le dio este privilegio tan enorme de servir
al Señor a quien perseguía. Dios comisionó al apóstol Pablo para predicar el Evangelio entre los gentiles. Y saben, hermanos, que él nunca mostró una actitud de negligencia o de descuido hacia su labor para con las iglesias. Cuando tú lees las cartas del apóstol Pablo, te das cuenta el amor que se desprende de él, la preocupación, el interés genuino, no solamente por la iglesia en general, sino por cada creyente en particular. A medida que él iba conociendo a personas y las llevaba a Cristo, él no se olvidaba de sus nombres. Oraba, se preocupaba, escribía cartas. Había un deseo genuino, una preocupación genuina por las iglesias y por cada uno de los creyentes que conformaban estas iglesias a las cuales él levantó o ayudó también a levantarse. La preocupación por cada una de las iglesias y hermanos en la fe era constante, aún estando lejos. Recordamos cuál es el contexto. ¿Dónde está Pablo? Está preso. ¿Dónde? En Roma. ¿Cuántos kilómetros había desde Colosas a Roma? 1800 kilómetros. Y uno podría decir, bueno, pero ¿cómo vamos a estar pensando en una iglesia que está a casi 2000 kilómetros? Pero él lo hacía. Y no solamente por la iglesia de Colosas. Si ustedes leen el verso 1, verso 2, nos damos cuenta de que su preocupación no era solamente por la iglesia de Colosas, sino por una iglesia que estaba cercana a la de los colosenses, que era la iglesia de la Odisea. Aproximadamente habían 20 kilómetros entre Colosenses y la Odisea. Entonces, cuando él escribió a los colosenses, esta carta tenía que ser leída también en la iglesia de la Odisea. Y era hermoso cómo los hermanos podían compartir estas verdades, esta preocupación del apóstol, el amor que tenía para con ellos, la preocupación, el interés de exhortarles, de amonestarlos, de fortalecerles a través de sus palabras. Se compartían, yo me imagino, ¿sabes qué escribió el apóstol Pablo? Esta carta también es para ustedes. Leanla, estúdienla. Hasta el día de hoy tenemos esta carta como testimonio de la preocupación por los hermanos en las iglesias. Pero ahora vemos, hermanos, aquí hay algo importante, porque si Pablo realmente, la preocupación de Pablo era genuina, era porque primeramente él tenía a Cristo en el primer lugar. Entonces podemos llegar a la conclusión de que la preeminencia de Cristo realmente estaba en el apóstol Pablo. Él ponía a Cristo en el primer lugar. Y si Cristo es la cabeza de la iglesia, el cuerpo de la iglesia somos todos nosotros, todos los creyentes. Por tanto, si Él ponía a Cristo en el primer lugar, entonces el cuerpo de Cristo también estaba en su corazón. Ahora vemos a Pablo allá en Roma, está en la cárcel. Ustedes se imaginan, no lo está pasando bien, probablemente frío, hambre, necesidades. Está lejos de los hermanos de Colosas y de la Odisea. Y dice el pasaje, y todos aquellos que nunca habían visto su rostro, no habían conocido personalmente al apóstol Pablo. Es decir, Pablo está preocupado por aquellos que ni siquiera, a quienes nunca habían visto su rostro, por quienes nunca habían visto su rostro. ¿Se imaginan? Está lejos físicamente, pero el contexto de esta sección que acabamos de leer, aunque él muestra que está muy, muy lejos de Colosas y la Odisea, está muy cercano a ellos, en espíritu, en amor, en preocupación. Está lejos físicamente, pero sigue estando cerca, unido en espíritu, en preocupación y en amor hacia sus hermanos. La distancia no era un impedimento para servir a la iglesia. Como les decía anteriormente, podríamos decir, pero
¿qué nos va a importar una iglesia que está a más de 1800 kilómetros? Entonces la pregunta es, ¿y por qué no? Si también es el cuerpo de Cristo, si también son nuestros hermanos. Bueno, Pablo estaba preocupado por ello. La distancia no es un impedimento para servir a la iglesia. El texto y el contexto nos habla de una lucha constante por los hermanos. Fíjense lo que dice el verso 1, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea. Hay una lucha constante de parte de él para con los hermanos de los colosenses y también de la Odisea. Una lucha constante. Es decir, existía en él una preocupación tan entregada, sincera, que le impulsaba a orar fervientemente. ¿Recuerdan cuando comenzamos el estudio de esta carta? Él comienza orando a Dios por la iglesia, orando. Es decir, aún estando en la cárcel, su ministerio nunca se detuvo. La celda no pudo retener el ministerio de este hombre usado por Dios. Oraba fervientemente por todos los hermanos de las iglesias en todo lugar. Había una preocupación sincera que lo impulsaba a orar fervientemente, y no solamente orar, sino escribir. Recuerden que el medio de comunicación de aquel entonces eran las epístolas, las cartas. Y cartas que hasta el día de hoy son de una bendición enorme para las iglesias, para nuestras vidas, en lo particular. Escribía cartas para animar, amonestar, exhortar, corregir a cada una de las iglesias. Y una de estas iglesias era la de Colosas, también la de la Odisea. Esto nos ayuda a pensar, hermanos, en que cuando Cristo realmente tiene el primer lugar en nuestras vidas, nuestro corazón va a estar dispuesto a luchar por el progreso del Evangelio, por la edificación y la salud espiritual de nuestra iglesia y también de las demás iglesias. Seríamos demasiado egoístas si pensáramos solamente en la salud espiritual de nuestra iglesia local. Si tú ves el ejemplo del apóstol, él está preocupado no solamente por Colosas, sino también por la Odisea y por todos aquellos que ni siquiera conocían al apóstol personalmente. Entonces, llegamos a esta conclusión. La preeminencia de Cristo. Cristo tenía el primer lugar en el corazón del apóstol. Como quisiera que Dios pusiese también este anhelo, este deseo ferviente de amar al cuerpo de Cristo, la iglesia, para que pudiésemos estar preocupados sinceramente, orando por cada una de las iglesias que conocemos, que el Señor nos ha dado la posibilidad de conocer a sus pastores, a sus ancianos, algunos miembros, que nos han visitado incluso en algunas ocasiones, en verano, de poder orar por ellos. Bueno, entonces el primer punto que quiero compartir con ustedes es que la lucha espiritual de Pablo es también nuestra propia lucha. La lucha que está dando Pablo en favor, en beneficio de las demás iglesias, los hermanos de Colosas, de la Odisea, es también nuestra lucha. El verso 1, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Yo tengo una pregunta en esta mañana, hermano. ¿Cuáles son las cosas por las que luchamos en esta vida? ¿Cuáles son las cosas por las cuales luchamos en esta vida? Alguno diría, bueno, llegar a fin de mes, ¿no? Pagar las cuentas.
luchamos o nos esforzamos por un mejor vivir, un mejor pasar, para no estar siempre tan estrechos. Luchamos para que nuestras metas personales se cumplan, para que nuestros hijos puedan terminar los estudios bien. Es una preocupación, es un esfuerzo constante. Pero la lucha a la cual Pablo se refiere aquí es una lucha espiritual. Está relacionada con la salud y la edificación espiritual de la iglesia. Es decir, miren, pongan atención en esto, hermano, porque él podría decir, en esta carta, estoy luchando y rogando para que me abran las puertas de esta casa, para que alguien me traiga comida, para que alguien me traiga más abrigo porque estoy pasando frío, o para que no siga siendo perseguido por aquellos hombres enemigos de la fe, por los falsos maestros, por los falsos hermanos. Él podría haber escrito esto. Esa es su lucha. Pero él está diciendo, la lucha es por vosotros. Y es una lucha espiritual. Es algo que tiene que ver con la preocupación que él tenía, genuina, por la edificación de la iglesia y por la salud espiritual de la iglesia. Una iglesia saludable, por eso el título, la lucha de un siervo por mantener una iglesia saludable. Él desea que la iglesia se mantenga firme ante el engaño de los falsos maestros. Recuerden el contexto, lo que hemos estudiado, lo que hemos aprendido. Había un sincretismo, una mezcla de falsas enseñanzas que estaban tratando de introducirse en esta amada iglesia de Colosas. Y por supuesto, si se introducía en la iglesia de Colosas, ¿cuánto tiempo más iba a pasar para que se introdujera también en la iglesia de la Odisea? Entonces, Pablo desea que la iglesia se mantenga firme ante el engaño de los falsos maestros. Ese es el contexto. Su lucha espiritual es en torno a la encarnación y la expiación de Cristo. Recuerden, las falsas enseñanzas. Las falsas enseñanzas giraban en torno, Cristo no es suficiente. Necesitamos un conocimiento especial para acercarnos más a Dios. La redención a través de Cristo no es suficiente. Necesitamos algo más, sumarle algo más a la gracia, sumarle algo más a la obra de Cristo. Esto es lo que las acechanzas, el peligro en el cual estaba la iglesia de Colosas. Y entonces Pablo, esa era la preocupación. ¿Qué estará pasando con mis hermanos de Colosas? Y gracias a Dios que permitió que Epafras, dicen que el nombre se pronuncia Epafras, pero suena mejor Epafras. Este varón estaba encargado de la iglesia de Colosas y probablemente fue el que comenzó la iglesia en este lugar, después de que se convirtió cuando Pablo predicó en Éfeso. Fue el que llevó la noticia de lo que estaba sucediendo en este lugar. Había peligro. ¿Y por qué es tan importante? ¿Por qué para Pablo era tan importante, hermanos, el poder defender la divinidad de Cristo, como lo que hemos visto anteriormente? ¿Por qué era tan importante defender la supremacía de Cristo y la suficiencia de Cristo para la iglesia, para los creyentes? ¿Por qué era tan importante? Porque sin Cristo, hermanos, no tenemos nada. Porque de esto depende la salvación, la redención y aún la glorificación de los creyentes. Recordemos que a los colosenses, ¿cierto?, estas enseñanzas estaban tratando de introducirse en la iglesia y estaban colocando en duda, en el fondo, en medio de los hermanos, esa supremacía que tenía Cristo.
la preeminencia, recuerden, en primer lugar. Pero no solo eso. En el verso 2, desde el verso 2 en adelante, Pablo especifica su lucha. Porque él dice, en el verso 1, cuán gran lucha tengo por vosotros. Pero cuando nos fijamos desde el verso 2 en adelante, él expone su lucha por lo menos en 3 aspectos. Y el primero, verso 2 dice, para que sean consolados sus corazones. Verso 2, para que sean consolados sus corazones. Es decir, ¿cuál era la lucha que tenía el apóstol Pablo? La preocupación. Él deseaba, por eso se utiliza esa palabra, ¿para qué? Es el propósito. ¿Para qué luchaba? ¿Por qué oraba por la iglesia? ¿Por qué escribía estas cartas? Para que sean consolados sus corazones. Esta palabra, ¿para qué?, implica el propósito de la lucha de Pablo. Y aquella palabra, consolados, implica no solamente aliento, sino también ánimo, fortaleza. Es decir, Pablo está pensando, está preocupado por la iglesia para que ellos, y ruega a Dios, y escribe a la iglesia para que ellos se fortalezcan en la fe en Cristo, lo que ellos habían recibido del Señor. Pablo lucha para que los corazones de los hermanos de Colosas, la Odisea, y todos los que no habían visto su rostro pudieran estar firmes y unidos en amor, un amor centrado nada menos que en la persona de Cristo. Recuerden que toda esta carta enfatiza, está centrado en este tema principal que es la supremacía, la preeminencia de Cristo. Si seguimos leyendo en el verso 2, la parte B, podemos decir, Pablo no solamente lucha para que los corazones de los colosenses y laodicenses, no sé si se dice así, los de la Odisea, puedan ser consolados, sino también lucha para que los creyentes estén unidos en amor. La fe en la doctrina de la encarnación de Dios en Cristo, la fe en la doctrina de la encarnación de Dios en Cristo tiene además implicancia en la vida práctica de todo cristiano, de todo creyente. Eso es importante entenderlo, hermano, porque nosotros nunca vamos a poder amarnos realmente, de todo corazón, y estar unidos en amor, si nosotros no entendemos la unión que tenemos con Cristo. Ambas cosas están de la mano. Entonces Pablo está diciendo, su lucha no solamente es para que ellos sean fortalecidos, consolados, animados, sino también para que ellos estén unidos en amor, la segunda parte del verso 2. La fe en la doctrina de la encarnación de Dios en Cristo tiene esta implicancia en la vida práctica del cristiano. Pablo lucha para que las iglesias, tanto de Colosas como de la Odisea, y el resto de los hermanos que estaban en la zona, en la provincia, pudiesen estar firmes en sus convicciones y pudiesen mantenerse unidos en el vínculo perfecto. ¿Cuál es el vínculo perfecto? Es el amor. Si ustedes me acompañan al capítulo 3, verso 14, Pablo más adelante les dice, y sobre todas estas cosas, vestidos ¿de qué? De amor, que es, dice, el vínculo perfecto. Por eso, él está diciendo, su lucha no es solamente para que ellos sean fortalecidos y animados, sino para que ellos puedan estar unidos en el vínculo perfecto
qué es el amor. Esa es la lucha que tenía Pablo. Por eso le decía, ¿cuál es nuestra lucha personal? ¿Cuántas veces hemos orado por esto nosotros? Para que el Señor nos mantenga unidos como iglesia. Y mantenga la unidad de la iglesia, no pensando solamente en nuestra iglesia local, porque el cuerpo de Cristo es mucho más amplio de lo que nosotros pensamos. Cristo está obrando también en otras iglesias a través de otros pastores, otros hermanos, otros ancianos. Muchos otros están conociendo a Cristo por la predicación fiel del Evangelio. Entonces, es una preocupación genuina. Todo lo que hacía y experimentaba el apóstol era por amor a Cristo. ¿Ustedes creen que iba a soportar tanto maltrato? 2 veces lo dejaron casi muerto, apedreado, pasó hambre, naufragio, fue mordido por una serpiente venenosa, fue vituperado, blasfemado, encarcelado. El enemigo no Todo esto, porque amaba a Cristo, porque Cristo estaba en el centro de su vida. Pero si él amaba a Cristo, en consecuencia amaba también al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Hermanos, cuando una persona dice yo no quiero nada con la iglesia, hay algo que está mal en su relación con el Señor. Porque ambas cosas tienen que ir de la mano. Si yo digo amar a Cristo, yo no puedo mantenerme fuera de mi relación con el resto del cuerpo de Cristo. Entonces, todo lo que experimentaba, todo lo que había sufrido Pablo era por amor a Cristo, pero también por amor al cuerpo de Cristo, la iglesia. Recordemos que él estaba preso por causa de Cristo y que Epafras había viajado nada menos que 1800 kilómetros porque amaba al apóstol Pablo. ¿Quién iba a viajar en esas condiciones, en aquel tiempo, 1800 kilómetros, simplemente porque había una persona que estaba presa, no había que ruta. conocía? No había. Es porque amaba al apóstol, lo amaba. Y porque estaba preocupado, y porque las iglesias también estaban preocupados. Entonces había un amor, se cumplía lo que dice la Escritura, amados los unos a los otros. Pablo amaba a la iglesia, las iglesias amaban al apóstol y se preocupaban también por él. Entonces, Epafras había viajado a Roma para contactar a Pablo porque amaba, no quería verlo sufrir, quería ser de ayuda en este momento en que él estaba en la cárcel. Pero a la misma vez había viajado para contarle lo que estaba sucediendo, el peligro en el que estaba la iglesia de Colosas. Y de esta manera Epafras demostró su amor por la iglesia de Colosas y viaja a Roma para dar el reporte a Pablo de los peligros de los cuales estaban expuestos nuestros hermanos de Colosas. Por tanto, podemos deducir que el amor cristiano es el amor cristiano lo que nos une como cuerpo de Cristo, y este amor se desprende de nuestra unión con Cristo. Es decir, desde el momento que nosotros conocemos al Señor, la Biblia nos muestra que estamos unidos a Él. Él nos pertenece y nosotros le pertenecemos a Él. Y si nosotros somos parte de Él, entonces, ¿qué es el resto de los miembros de la iglesia? También son parte nuestra. Deducimos entonces que el amor cristiano es lo que nos une como cuerpo de Cristo, y este amor se desprende de nuestra unión con Cristo. Por lo tanto, este amor que nos une como iglesia debe crecer constantemente y bajo cualquier circunstancia y en todos los creyentes. Uno podría decir, wow, un ídolo, el apóstol Pablo, nuestro modelo a seguir. Pero Pablo enseñó a otros discípulos a hacer lo mismo. Yo creo que esta carta está para nosotros también, para que podamos
tener una preocupación genuina entre uno por los otros, un amor genuino, una entrega genuina, verdadera. La pregunta es, porque leímos ahí, en el verso 2, la segunda parte, unidos en amor, pero ¿hasta cuándo? ¿Cuándo termina esto? ¿Cuándo termina esta lucha? El verso 2, la última parte, dice que la lucha de Pablo también es hasta alcanzar. Noten la palabra que utiliza, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de dar a conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Ahí está. Entonces, ¿cuándo descansamos de orar por los demás hermanos? ¿Cuándo descansamos de preocuparnos por los demás hermanos? Bueno, esta tarea no termina. No termina. Pablo dice hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Entonces la pregunta es para nosotros, ¿hemos alcanzado todas estas riquezas? No. Falta mucho todavía. Y mientras más profundizamos en conocer la obra y la persona de nuestro Señor, nos damos cuenta que recién estamos comenzando a sondear algo de la obra y de la persona de nuestro Salvador. De hecho, cuando lleguemos al cielo, nosotros vamos a seguir conociendo a nuestro Dios eternamente. Porque Dios es tan profundo, tan grande, que toda la eternidad no basta para poder y culminar nuestro conocimiento. Va a ser grandioso, porque vamos a poder conocer muchas otras cosas acerca de nuestro Señor y de su obra en beneficio nuestro. Pero no vamos a terminar. Por eso Pablo dice, hasta alcanzar todas las riquezas. En palabras más sencillas podríamos decir, la verdad es que esa tarea no acaba. Queda mucho por delante. Todas las riquezas del pleno entendimiento. Él estaba preocupado para que la iglesia, porque la iglesia de Colosas pudiese entender y afirmarse en sus convicciones en relación a la persona y la obra de Cristo. Cristo es suficiente para nosotros. No necesitamos nada más para nuestra vida espiritual. Cristo es suficiente. Es un trabajo que no termina. El misterio al cual se refiere en este verso Pablo es el que ya habíamos estudiado anteriormente, el verso 27, capítulo 1, verso 27, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es una noticia hermosa para el pueblo gentil, para los gentiles. Que Cristo puede morar en nuestras vidas, en nuestros corazones, a través de la fe. En nosotros, en vosotros, dice el apóstol Pablo, en el verso 27 del capítulo 1, y la esperanza de gloria. Es decir, la esperanza que tiene todo creyente, no importa si es judío o gentil, no importa quién sea, que vendrá un mundo mejor, que vendrá un tiempo mejor en que nosotros podamos ver el rostro de nuestro Señor y disfrutar esa gloria que ha prometido Dios para cada uno de sus hijos. Pero no queda ahí el apóstol Pablo. Su lucha no solamente es para animar y fortalecer a los hermanos, sino también, como acabamos de ver, para que ellos pudiesen estar unidos en el amor, pero también lo que vemos en la última parte del versículo 2 tiene que ver con alcanzar todas estas riquezas del pleno entendimiento. Dice ahí, a fin de dar a conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Este misterio, el cual había estado, cierto, oculto en el pasado y que hoy estaba siendo revelado.
que Cristo en vosotros, los gentiles, es la esperanza de gloria. Dios había mantenido este misterio en el pasado, lo había mantenido, ¿cierto?, oculto, pero ahora estaba siendo revelado, aunque no a todos, porque es cierto, a través del Evangelio, este misterio puede ser, ¿cierto?, difundido, compartido hacia muchos, pero no todos logran entender. No todos logran abrazar esta verdad hermosa que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Y saben por qué? Pablo después va a escribir allá en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versos 3 y 4, dice: y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo, ¿quién es el Dios de este mundo? Con D minúscula, es Satanás. El Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Entonces, aunque este misterio había sido revelado, aún así hay muchos, tanto en aquel tiempo como en este tiempo, y lo habrá en el futuro, que todavía se mantienen cegados. ¿Notamos el contraste? Por un lado, Dios quiere que los hombres alcancen las riquezas del misterio de Cristo. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Pero por otro lado, Satanás ciega el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de Cristo, que es la imagen de Dios. Esto ha ocurrido siempre. Siempre el enemigo trata de ocultar, ensuciar, tergiversar. De hecho, lo que estamos estudiando aquí, hermano, todo este trabajo de estos falsos maestros con falsas enseñanzas es hacer que Cristo no sea suficiente. Que necesitamos algo más. Pueden ser obras, pueden ser filosofías nuevas. Pero Pablo está diciendo, Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Hay una implicación también para nosotros, hermano. El amor cristiano es el que debiera impulsarnos a seguir conociendo a Cristo. Trabajar y luchar por el cuerpo de Cristo, la iglesia, y anhelar andar como Él anduvo en esta tierra. ¿Cómo estamos contribuyendo para que esto se manifieste de una manera concreta en nuestro contexto de iglesia o en nuestro contexto personal? ¿Cómo estamos contribuyendo? ¿Realmente hay un amor verdadero, cristiano? ¿Estoy realmente preocupado por mi otro hermano? ¿Estoy realmente preocupado por otras iglesias que necesitan cada vez más de la verdad? ¿Saben? Antes de pasar al siguiente punto, cuando estuve en la conferencia en Uruguay, uno de los misioneros compartió de que hay un misionero que ya está jubilado, está en un asilo, en un geriátrico se llama, y decía que este hermano, que sirvió muchos años, tanto en Chile y en otros lugares también, lo pasaron a ver antes de ir a la conferencia. Y él nos mandó un saludo y nos dice que está orando y tiene tarjetas de todos los contactos que tiene, pero son cientos de tarjetas, porque tiene mucho tiempo ahí en el geriátrico, orando constantemente. Y hermano, uno podría decir, pero
este hermano, yo lo conozco personalmente, lo he escuchado a través de otras personas, el testimonio hermoso que tiene de servir, de servicio al Señor, que todavía sirve al Señor, a los 90 años. 90 años. Y uno piensa en esto, hermano, parece que después de los 80 ya me jubilo y dejo de servir al Señor. ¿Y por qué tendría que ser así? Quisiera Dios que estuviese en nuestro corazón terminar nuestros días sirviendo al Señor, aunque no pueda levantarme de mi silla. Porque hay un ministerio por delante de estar preocupado, tal como el apóstol, ¿no? Él estaba en la cárcel. Él no podía salir a predicar en un púlpito, en una iglesia local, porque estaba en una cárcel. ¿Pero qué hacía? Luchaba en favor de sus hermanos. Luchaba. Este hermano del cual le estoy contando hace tiempo atrás, cuando pasó lo del volcán, ¿se acuerdan? Puyehue, la ceniza y todo eso. Sí. Fue uno de los que me escribió y me dijo, Pastor Saúl, cuide a su pequeñita. En ese tiempo Cari estaba de 2 años, muy chiquita. Cuide a su pequeñita, porque la ceniza es muy abrasiva, muy peligrosa. Yo no lo conozco personalmente, pero él me ubicó, me contactó, me escribió y me mostró su preocupación y me dijo, estoy orando por ustedes y por los hermanos ahí. Bueno, es un lindo ejemplo, hermano. Hay otros que han seguido el modelo también de este varón, de este siervo de Dios, Pablo. Su lucha por mantener, ¿cierto?, una iglesia saludable. Segundo lugar, puedo ver yo en los versos 3 y 4 que la iglesia tiene algo hermoso de lo cual no siempre aprovechamos. La iglesia tiene la fuente de la sabiduría y conocimiento espiritual. ¿Sabes cuál es esa fuente? Es Cristo. Esto es lo que nos diferencia de una secta, de otra religión. Es que nosotros estamos centrados en la persona y la obra de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si ustedes leen ahí, me acompañan en el verso 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿De quién está hablando Pablo? Es de Cristo. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y cuando utiliza esa palabra tesoro, enseguida llega a nuestra mente. Es algo valioso. No es cualquier cosa. Es algo que debe tener un valor tremendo para nosotros como cristianos. Tener a Cristo y conocerle a Él debe ser nuestro máximo anhelo. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Verso 4 dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿Por qué? Porque habían falsos maestros, falsas enseñanzas que estaban tratando de confundir a los hermanos de Colosas. Entonces, la iglesia tiene esta fuente hermosa, poderosa, de sabiduría y conocimiento espiritual. Y no es otra cosa que tener a Cristo, el conocimiento de Cristo. Cuando la iglesia reconoce a Cristo como la fuente suficiente para la sabiduría y conocimiento espiritual, entonces, ¿sabes qué va a pasar? Va a estar protegida del peligro. Mientras más conozco de Cristo, más conozco de la doctrina de la salvación en relación a su persona, de su obra, lo que va a pasar es que yo voy a estar mucho más protegido ante las falsas enseñanzas. ¿Por qué las sectas predican de Cristo pero dejan solamente hasta un cierto punto su nombre y su obra? ¿Por qué descartan todo el mensaje del Evangelio? ¿Por qué no les conviene? Porque Cristo es la esencia del cristianismo. Sin Cristo no hay cristianismo, esa es la verdad. No hay. Por tanto,
Cuando la iglesia reconoce a Cristo como la fuente suficiente para la sabiduría y conocimiento espiritual, entonces se apartará del peligro de las falsas enseñanzas. Nosotros en la Biblia y conociendo a Cristo no vamos a conocer de mecánica ni probablemente de química, nada de eso. Pero sí podemos conocer todo lo necesario y lo suficiente para una vida espiritual saludable. Entonces, la pregunta para nosotros es, ¿deseas conocer más a Dios? ¿Deseas estar más cerca de Él? Bueno, tienes que conocer más a Cristo. Porque Dios se reveló a través de su Hijo. El que me ha visto a mí, dijo el Señor, ha visto al Padre. Hebreos capítulo 1, los primeros versos de qué dice: que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, hoy se ha revelado, nos habla a través de ¿quién? De su Hijo, Jesucristo. Entonces, ¿queremos conocer más a Dios? Tenemos que pasar más tiempo conociendo toda la doctrina de nuestro Señor, su obra, su persona. ¿Saben, hermanos? Uno piensa en esto, ¿cuáles a veces son los atributos de Dios? Hemos estudiado esto también. Pero si queremos conocer realmente los atributos, todos los atributos de Dios están en la persona de Cristo, porque Él es Dios. De hecho, en el momento en que más afloraron los atributos, en todo tiempo afloraba, ¿cierto?, los atributos de Dios. Pero en el momento en que más fueron claros para nuestros ojos, es el momento cuando Él estuvo en la cruz. Porque ahí pudimos ver el amor, la misericordia, su gracia, su compasión para con nosotros, su poder al salir de la tumba. Todo esto. Entonces, los colosenses no necesitaban otras filosofías. Por eso la lucha del apóstol Pablo. No necesitan nada más de esto. No necesitaban otras filosofías. No necesitaban un conocimiento especial para estar más cerca de Dios, para conseguir y mantener una relación con Dios. No necesitaban nada más. Necesitaban conocer y fortalecer sus convicciones en la doctrina de Cristo. Tú y yo en la iglesia del presente, ¿qué necesitamos? Nueva filosofía, nuevas revelaciones. Lo que necesitamos, hermanos, es lo mismo. Es conocer más a nuestro Señor. Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Y debe tener la preeminencia en la iglesia y en nuestras vidas. El verso 3 nos dice que es la fuente de todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si Cristo es la fuente, entonces es suficiente para todo lo concerniente a nuestra vida espiritual. No necesitamos nada más. ¿Quieres crecer espiritualmente? ¿Quieres madurar espiritualmente? Entonces lo que debes hacer es enfocar tu vida para conocer más al Señor, a tu Señor. Esa es la manera en que nosotros podemos conocer, estar con una relación mucho mejor, una comunión mucho más estrecha con nuestro Dios, es conociendo a Cristo. ¿Cuánto sabes del camino del perdón? ¿Cuánto conoces acerca de la vida eterna? ¿Cuánto sabes acerca de la santificación y de cómo debe ser o debiese ser nuestro andar diario? ¿Cuánto? Bueno, necesitamos comprender todo esto a través de lo que Cristo nos reveló. Es Cristo quien abre el acceso de los tesoros de la verdad divina. No es la filosofía humana, no es la religión centrada en el hombre, es Cristo. Cristo es quien nos abre el acceso, la puerta a los tesoros de la verdad divina. Nada menos que Él, nada más.
que todo el que afirme tener u ofrecer el secreto de la vida sin Cristo, hermanos, solo se engaña a sí mismo y también a los demás. Esto lo saqué de un comentario de la Biblia, Holman. El que afirme tener el secreto de la vida sin Cristo se engaña a sí mismo y también engaña a los demás. Se dan cuenta que cada vez aparecen más libros, las librerías, incluso librerías cristianas, que dicen 7 secretos para ser más espiritual, 10 formas de estar más cerca de Dios. Hermanos, en palabras sencillas, la misma palabra nos enseña que mientras más conocemos al Señor, van a ocurrir 2 cosas. Empezamos a dejar de pecar y empezamos a obedecer. Estos pseudo secretos son a veces peligrosos porque hay gente que se frustra y termina mal porque dice, yo hice los 7 secretos y no me funcionó. Y claro, porque son métodos. Y la Biblia nos enseña otras cosas, que debemos enriquecer nuestra mente, nuestro corazón de la persona, de la obra del Señor, el conocimiento de nuestro Dios, de su sabiduría. En el verso 4, Pablo agrega, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Es decir, todo esto que está compartiendo acerca de su lucha en favor de la iglesia de Colosas y también de los de la Odisea, es para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Es decir, Pablo está diciendo, miren, no necesitan nada más, ya lo tienen todo. Cristo es suficiente. Si llega alguien a la iglesia y dice, yo tengo algo nuevo para compartir que se suma a la doctrina que estamos aprendiendo de Cristo, entonces no, porque ya lo tenemos todo en Cristo. Entonces, hermanos, las palabras persuasivas que aparece aquí en este verso, en este contexto, según lo que dice el diccionario Strong, se refiere a aquellas palabras atractivas, pero que son falsas. Es decir, palabras muy dulces, muy atrayentes, y nos llama la atención, ¡wow! 7 maneras de poder ser un mejor cristiano, y llama la atención, pero muchas de ellas son falsas. Es decir, estas palabras a las cuales Pablo se refiere como palabras persuasivas, no son otra cosa que palabras que agradan al oído del oyente, pero que no conducen a una verdadera vida espiritual. No llevan a una iglesia a ser saludable, todo lo contrario. Hay una implicación también, hermanos, para nosotros aquí. El conocimiento de la persona de Cristo y cada aspecto de su obra debe estar impregnado en nuestros corazones. Nuevamente, mientras más conocemos al Señor, mientras más impregnamos y afirmamos nuestras convicciones en la doctrina de nuestro Señor, entonces nos va a encaminar, nos va a ayudar a estar más firmes ante las falsas enseñanzas. El conocimiento de Cristo es necesario para encaminar a los hombres a la salvación de las almas. Porque si tú no predicas de Cristo, ¿cómo ellos van a entender que necesitan de un Salvador? Si no predicas acerca del perdón de los pecados a través de la obra de Cristo como sustituto, ¿cómo la persona va a acudir a Él? Cristo es necesario en el evangelismo. Cristo es necesario para la salvación de las almas. Pero Cristo también es suficiente y es necesario para llevar a la madurez espiritual. Recuerden lo que desea Pablo. Quiere que los hermanos estén firmes, que estén maduros espiritualmente. La semana pasada aprendimos acerca de la lucha. El trabajo de Pablo era para que los hermanos pudiesen crecer
ser perfectos. Y eso habla de madurez espiritual, crecimiento espiritual. Por tanto, hermanos, todo lo concerniente al Evangelio de Cristo, a la doctrina de Cristo, la supremacía, la preeminencia de Cristo, tiene como fin la salvación de las almas, de los perdidos, pero también la madurez espiritual de los que ya han conocido al Señor. El último punto que quiero compartir: Pablo estaba preocupado porque las iglesias caminaran de manera saludable. Y uno se pregunta esto: a ver, ¿cuáles son las marcas de una iglesia saludable? ¿Cuáles son las marcas de una iglesia saludable? O sea, ¿qué es lo que yo puedo ver, observar en una iglesia y que me ayude a deducir, esta es una iglesia que está caminando hacia adelante, hacia una iglesia madura, saludable? Bueno, Pablo dice ahí en el verso 4 en adelante, capítulo 2, él dice: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, recuerden que él no está ahí, está en Roma, preso, no obstante, en espíritu estoy con vosotros. Es decir, él estaba al tanto de lo que estaba pasando en la iglesia de Colosas. Y no es que él se comunicaba de manera telepática para ver lo que estaba pasando. No. Él recibía información, reportes acerca de lo que estaba aconteciendo en las iglesias. Y cuando había algo bueno que digno de alabar, él escribía y daba gracias a Dios por el crecimiento, por la madurez. Cuando había algo malo, él amonestaba, exhortaba, reprendía si era necesario. Por tanto, en espíritu, aunque él no estaba presente físicamente, en espíritu, su alma, su amor para con ellos estaba con los colosenses. Por tanto, hermanos, esto de las marcas, ¿a qué se refiere cuando Pablo dice, cierto? En el verso 5 en adelante. Lo leo nuevamente, 5. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe. Bien. Imagínense que Epafras está llegando a Roma, contacta a Pablo, se acerca, va a la celda donde estaba él preso y le dice: Pablo, ¿sabes qué? Estoy tan agradecido al Señor, primero de poder verte, de poder abrazarnos, de poder disfrutar la comunión. Estoy tan lleno de gozo porque la iglesia de Colosas ha prosperado, ha crecido mucho. Y ellos están caminando de manera ordenada. Y además de eso, siguen fortalecidos, están firmes en la fe. Y entonces Pablo escribe la carta después diciendo: aunque yo no estoy presente, en espíritu estoy con vosotros. Es decir, había información suficiente para que él pudiese llegar a esta conclusión: Colosas todavía sigue saludable. ¿Y cuáles son esas marcas? Miren, acompáñenme a lo que dice el verso 5. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando. Primera marca: vuestro buen orden. No es cualquier orden, buen orden. Y la firmeza, segunda marca, ¿de qué? De vuestra fe. Estas marcas, hermanos, a las que Pablo se refiere, se relacionan con el aspecto interno, es decir, la fe, ¿cierto? Para con el Señor, en el Señor. Pero también externo. Ellos estaban
mostrando un buen orden. Una iglesia con marcas de ser una iglesia saludable. Entonces, estas marcas están relacionadas con el aspecto interno y externo de los creyentes en la iglesia, los cuales manifiestan hasta cierto punto que la iglesia estaba preparada o firme para poder resistir las falsas enseñanzas que estaban tratando de introducirse en la iglesia. Por eso es tan importante, hermano, porque todo eso está relacionado. Mientras más conocemos al Señor, más nos empapamos de la doctrina de Cristo, su divinidad, su poder, su amor, su misericordia para con nosotros. ¿Saben lo que ocurre? Nosotros estamos mucho más respaldados con un escudo para protegernos ante las falsas enseñanzas. Y esto es lo que estaba ocurriendo en Colosas. Hermoso. Por eso él comienza diciendo en el verso 5, estoy gozándome, dice, gozándome. Y eso está utilizado de una manera en que no es que se gozó al escuchar eso, sino que mientras más lo piensa, sigue gozándose constantemente, porque ve que hay frutos de que personas realmente han entendido la fe, han entendido la importancia, la centralidad que tiene el Evangelio de Cristo. Y entonces, en primer lugar, le habla de esta marca, el buen orden. Pablo está dejando en evidencia el buen orden de los colosenses. No hay duda de que la base de la conducta externa de los colosenses era nada menos que el señorío de Cristo. Porque para que una iglesia pueda estar caminando en un buen orden, debe estar Cristo en primer lugar. Es el señorío de Cristo. Cristo es nuestro Señor, nuestro amo. No hacemos lo que queremos, sino lo que Él dice que debemos hacer. ¿Cómo conducirnos? Entonces, esa era la base de la conducta externa de los colosenses. El señorío de Cristo en su vida. Cristo estaba en el primer lugar en su vida. Entonces, hermanos, deducimos esto. ¿Queremos caminar como una iglesia saludable? ¿Cuál es la respuesta? Bueno, Cristo debe estar en el primer lugar. En mí, como creyente. En todos nosotros, como iglesia local. Y en todos los demás hermanos de las iglesias. ¿Por qué las iglesias están como están? Porque Cristo dejó de ser la preeminencia en su vida. Cualquier cosa está primero. Cristo, allá. Ya nos salvó, ya está. No es así. No es así. En segundo lugar, Pablo enfatiza la firmeza de la fe en Cristo que ellos tenían. Firmeza de vuestra fe, dice, en Cristo. Esto se refiere a la estabilidad de la fe que tenían los creyentes de la iglesia de los colosenses. Es decir, estaban hasta cierto punto preparados para enfrentar estas falsas enseñanzas. Eso no quiere decir de que debemos relajarnos. No, porque el peligro estaba introduciéndose, y probablemente lo vamos a ver a continuación en los próximos versos y capítulos, que la iglesia hasta cierto punto ya había absorbido alguna de estas filosofías, pensamientos. Esta frase, buen orden y firmeza, son términos militares. Orden y firmeza son palabras que eran utilizadas, términos utilizados en aquel tiempo en la milicia. Incluso hasta el día de hoy también se utilizan. Son términos militares. Y Pablo está usando estos términos para referirse al escudo que los creyentes de Colosas podían usar para contrarrestar el ataque de las falsas enseñanzas que minimizaban la persona y la obra de Cristo para la salvación y la redención de sus almas. Ya vamos llegando al final, hermanos, pero miren lo que dice a continuación. Por tanto, es decir, en conclusión,
Pablo ya mostró lo que había en su corazón, la lucha que tenía por ellos, por la iglesia, la preocupación constante. Pero llega y dice, por tanto, porque esa palabra, por tanto, está mostrándonos la conclusión, es decir, por todo lo que ya he dicho anteriormente, de la manera que habéis recibido al Señor, es decir, si realmente han entendido el Evangelio y han recibido a Cristo como el Salvador, el Señor de sus vidas, anden en Él. Andar en Cristo. Anden en Él. Y aquí hay un verbo que está utilizado, ¿cierto? Es un imperativo. Anden, andad. Anden. Una orden. Es decir, ¿cómo ahora, teniendo todo este conocimiento, tenemos conocimiento de la persona, de la obra de Cristo, ahora ¿qué debemos hacer? Bueno, anden en Cristo. Anden en Él. Y entonces uno piensa, ¿pero cómo es andar en Él? Es andar como Él anduvo. Es andar como Él anduvo. ¿Quieres seguir? ¿Quieres andar en Cristo? Andar como Él anduvo. Sigue su ejemplo. Busca en los evangelios a ver dónde pecó. ¿Dónde trató mal a una persona? Él confrontó duramente, pero nunca faltó el respeto a alguien. Cuando estaba en la cruz, mira el ejemplo que nos dio. En vez de haber dicho, Señor, después destruye a todos los que me están haciendo sufrir, Él dice, perdona. Porque no saben lo que hacen. No saben a quién están llevando a la cruz. Hermano, es tan importante esto. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo? La pregunta. El verso 7 lo responde. Arraigados y sobreedificados en Él. ¿Se imaginan algo arraigado? Cuando algo está arraigado es que como está como una ventosa. Nadie lo puede mover de aquí. ¿Bien? Eso es estar arraigado. Es decir, nadie me puede mover. Van a pasar circunstancias. Puede que, no sé, haya enfermedad. Que por causa de Cristo esté en peligro de muerte. Pero estoy arraigado en Él, en la fe. Y sobreedificado. Es decir, todo el conocimiento se va sumando, como poniendo una capas. ¿Bien? Sube esto. Sigo sumando. Como una torta de 1000 hojas. Capas. Y dice, sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Recuerdan que una vez que Pablo predicaba y muchos se convertían, el trabajo que tenía después era salir con otros colaboradores como Timoteo, como Silas, Bernabé, para confirmar las iglesias. Es decir, asegurarse de que habían entendido correctamente el Evangelio. Y estaban caminando en el Evangelio, caminando en Cristo, andando en Él, obedeciendo. Así como habéis sido enseñados, dice, abundando, termina diciendo, en acciones de gracia. ¿Sabes en qué termina todo esto, hermano? Cuando Cristo tiene el primer lugar en nuestra vida. ¿Cómo está Pablo aquí? Yo veo un corazón rebosante de gozo y gratitud. A pesar de todo lo que está aconteciendo en su lugar, él está tranquilo. ¿Por qué? Porque sabe, Cristo está en el centro de su vida y sabe que los colosenses están entendiendo y están abrazando la fe y continúan edificándose. El peligro estaba, pero hay una tranquilidad implícita ahí en el apóstol que nos hace ver, hermanos, que toda la obra depende de nuestro Señor. ¿Recuerdan lo que aprendimos la semana pasada? Pablo se desgastaba y se esforzaba en predicar, en amonestar, proclamar el Evangelio, pero no lo hago yo, sino la gracia
el poder de Dios es el que actúa en el creyente. Y ese es el poder que Dios nos ha dado a nosotros también. Y por eso termina diciendo hoy con acciones de gracia. ¿Por qué acciones de gracia? Porque cuando nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, debemos pensar de que Dios está obrando en y a través de nosotros. Y debemos agradecer al Señor. Gracias, Señor, porque veo a mis hermanos crecer. Gracias, Señor, porque ya no están hace como 5 años atrás. Porque hay un crecimiento, una madurez. Esto de las capas, ¿no? Sobre edificado. Están creciendo. Y eso debe llenarme de gozo y gratitud al Señor. Que el Señor, hermano, ponga en nuestro corazón ese mismo deseo de servir para que a través de nosotros Dios pueda usarnos como instrumento para poder edificar, para poder, ¿cierto?, crecer en amor, el vínculo perfecto. Y que al final todo esto redunde para la gloria de nuestro Señor. Vamos a orar. Y dar gracias al Señor por tenernos